que yo puse en mi libro de sueños, que salió pues en noviembre. Yo me tomé el riesgo de sacarlo en la pandemia, porque yo dije, bueno, como voy a sacar 2 volúmenes, saco uno como para iniciar como personas que estén interesadas, aspectos básicos de homeopatía, sueños, cartas natales, pero un capítulo muy corto, sueños, los Zenó y culturas que trabajan los sueños, los sentidos internos. Entonces digamos que acá, esperen que paso esto aquí, bueno, aquí por decir algo, María Luis Bonfrance, miren que ella tiene ascendente Escorpión. Y discúlpame, ¿ella quién era? Yo no la distingo. Mira, María Luis Bonfrance fue una analista junguiana que trabajó de la mano de Jung, pero fueron supremamente cercanos. Y fuera de eso, yo te puedo mandar lo que tenga de ella, tengo algunos libros de PDF, y fuera de eso, ella escribió cuentos de redención, porque esa es otra cosa que trabajo yo con las personas que tienen 3, que tienen estelios de 3 a 5, 6 planetas en casa 12. Yeah. Porque eso hay que bajarlo, ojalá, o con arte, o con cuentos, o con alguna manera para desglosar esos planetas, porque ahora no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que hay muchas personas con estelios, bien sea en casa 8, en casa 12, en esas casas de transformación donde suceden muchas cosas y hay que buscar como una manera de cómo la persona no quede ahí pues como un poco como con demasiada recarga. Entonces, miren que ella tiene, pues digamos, analizando su Neptuno y Luna, aquí en la casa 9-10. Claro. Es la misma luna que tenemos ahorita, la luna con Neptuno. Tiene su Plutón en la casa 8, quiere decir pues de acá del ascendente, y el Venus lo tiene de acá de la casa 12, lo tiene aquí en Escorpión. Entonces miren que analizando todo el contexto, ella cogió también el mundo del arte, acá a través de Libra, para sacar cuentos, y hizo varias películas también relacionadas con todo este mundo, y trabajó, pero súper cercano con Jung. Bueno, entonces ascendente, espérese, Neptuno, Luna, Neptuno retrógrado en casa 9, Mercurio, Sol en Capricornio, casa 3, casa 8 en Géminis, Saturno retrógrado en conjunción con Plutón retrógrado. Asaglioli, quien también conoció a Jung, él fue ese también pues digamos lo puse como inspirador. Él tiene a Neptuno y Plutón acá en la casa 12. Él tiene la luna en la casa 3, porque la casa 3 es también comunicación con el entorno cercano. Quiere decir que dependiendo si es luna 3 o casa 3 o casa 4, pues también habrá que mirar eso. Y miren que Piscis lo tiene en la casa 10, o sea que todas esas cosas, digamos así como a abuelo de pájaro. Él nació el 27 de febrero, o sea que él es pisciano. Espérense que me adelanté acá. Él es ascendente Cáncer, o sea, también signo de agua, luna en Virgo, casa 4, Sol en Piscis, casa 9, Mercurio retrógrado en Piscis, casa 9, Neptuno en Tauro, conjunción en Plutón en casa 12. Fritz Perls, que fue el inspirador de la Gestalt, él también, ascendente Cáncer, Neptuno en Géminis, Luna aquí en la casa 11, en la casa 10, perdón, casa 8. De casa 12. Y el Sol en casa 12. Entonces miren que uno cuando hace una carta
a nivel general, esta es la de Fritz Perls, a nivel general, rápidamente, yo le pregunto a la persona, ¿usted sueña? O digamos, que es importante orientar también a la persona a que tome este otro camino y empiece a explorarlo y crezca también en su propósito y aprenda a manejar, porque, digamos, muchas personas dicen, ay, sí, yo sueño todos los días, pero no entiendo, niños, sí, pues esa preparación, ¿cierto? Yo mucho del Entonces, trabajo que hago cuando estaba escribiendo mis sueños era primero sacar todo lo que tenía que ver con la reproducción del día, porque había muchos elementos que era, vi en la película dos personas que se besaban y me soñé con un beso, entonces eso como que los voy sacando y voy dejando claro, como sí, ese eso sale. extracto de lo que es único, lo que no tiene nada que ver con nada, de dónde lo saqué, ¿no? Eso es lo mejor. Sí, porque muchas veces hay muchas cosas que están directamente relacionadas, ¿no? Me Así caí en la calle, entonces me es. sueño que me caigo o que alguien se cae, pero esa No, es una eso no, eso reproducción. no. Eso es reproducción Claro. completamente. Por ejemplo, algunas combinaciones de soñantes, pues que tengo las cartas natales y que son soñantes. Por ejemplo, Neptuno y Venus en casa 5 en Escorpio, Neptuno en conjunción con Escorpión en la 12, Venus y Mercurio en la 8 en Cáncer, ascendente Cáncer, Luna en Libra en casa 3, casa 2 en Géminis. Este es el mío, Mercurio en casa 7 Acuario, Neptuno en Escorpión, casa 2 en Géminis con luna negra. Ese es otro que uso bastante, la luna negra. Casa 2 en Géminis con luna negra, Neptuno y Venus en casa 5 en Escorpión, luna en Libra en casa 4, Piscis casa 10, Júpiter conjunción Mercurio y Marte en casa 6 en Sagitario, porque Sagitario son también viajes afuera, viajes adentro, y Claro. dependiendo en la casa donde se encuentren. Mm. Por ejemplo, Yo diría que un también, Sagitario en casa 12, pues un Sagitario en casa 12, pues también tiene muchísimos sueños. claro, yo diría también que, un bueno, Neptuno en casa 10 con Sagitario también. yo pienso es que También. los elementos aire y agua sirven más para soñar que los de tierra y fuego, porque tierra y fuego son de acción, son más de tiempo, ¿no? En cambio el aire y Así, el agua, aire y agua, total. aire y agua, el aire te permite entender y el agua te permite sentir, ¿no? Entonces cuando Total. uno puede ver lo que siente, sueña. En cambio, Así cuando es. uno tiene fuego y tierra, uno quiere que las cosas sean reales y que pase lo que uno quiere, ¿no? Así Entonces hay es. más como la lógica de la racionalidad cuando uno está en tierra y fuego, ¿no? Pues, Y lo pues mismo los miren, planetas, ¿no? así es. Miren que a mí me pasó que yo hice una carta natal de una niña japonesa, o sea, no la conozco, vive en Nueva Zelanda, prácticamente una persona desconocida, porque no es lo mismo si yo le hago una carta natal a una colombiana que vive en Costa Rica, ¿me entiendes? Que de repente, o que somos amigas, o que me la recomendaron. Aquí nada, completamente desconocida. Cuando le hice la carta, ella, que tú me preguntaste sobre cómo orientar también en camino evolutivo de vida, ella, todos mis consultantes, pues necesitan una orientación, qué hago con mi vida, cuál es mi propósito, qué sigue acá, pues en mi camino de vida, qué hago, cómo voy a reenfocar mi vida, bueno, todo eso, cuando hay cambio de nodos, por ejemplo, de 18 años, cada 18 años, entonces digamos el nuevo enfoque. Cuando le hice la carta a ella me preguntó que no sabía qué hacer, que a ella le gustaba una cosa, la otra, pero que no encontraba como su camino, y estaba como con los estudios y con los gustos que ella tenía, pues más o menos como captando y como dilucidando a ver como qué orientación, la mejor orientación que le pudiera dar como para eso. Y entonces, bueno, le terminé su carta, la terminamos bien, ella quedó contenta, y resulta que esa noche soñé con una cosa súper rara de geishas, como geishas, esas mujeres en la antigüedad, como en sitios como, no de prostitución, pero parecidos, pues, digamos, porque no era, yo llegué como a una casa donde había un dueño, él me recibió, yo entré allá,
y yo empecé como a ver una cantidad de mujeres bailando, pues así, haciendo sus movimientos, pero pues todas orientales, ¿cierto? Y entonces yo de repente, cuando me quise salir del sueño, yo le pregunté a alguien y nadie me decía dónde era la entrada porque yo llegué allá con ella, yo llegué con ella y ella se perdió en medio de todo y yo me quedé sola. Bueno, les cuento que casi no salgo de ese sueño. Resulta que me encontré en la cocina alguien de Colombia, digamos, esto es arquetípico, pues como alguien que aparece y dice, bueno, mira, la puerta está allí. Entonces, dentro del sueño, ella me dijo, no, mira, aquí es que la puerta no está por delante, y por donde entraste no, la puerta está por detrás. Y lo chistoso fue que cuando salí por la puerta de atrás, llegué como a una parte de Medellín que es muy peligrosa, que se llama Guayaquil, pues en el pasado, pues ya ahí no es peligroso, pero en el pasado cuando yo estaba chiquita, pues a uno lo podían o atracar o era un sitio como de mala muerte. Entonces yo cuando me desperté, yo inmediatamente dije, uy, Dios mío, esto me metí en una vida pasada pues de mi consultante. Entonces la contacté y le dije, mira, porque yo ya le había dicho, tú traes conocimientos de danza, tú traes la danza, porque ella me había comentado que se había metido en Costa Rica, pues cuando estuve de viaje en Costa Rica, que le encantaba la música latina, que se había metido en danza, que todo lo de ella, pues que le encantaba todo lo de danza, pero que no encontraba como su camino. Entonces, cuando ya le conté el sueño, yo le dije, pues muy diplomáticamente, yo le dije, mira, estoy segura que en una vida pasada, tú sabes qué son las geishas, tú tienes ese conocimiento adentro y lo tienes que, como lo traes, aplícalo, pero ya a la manera actual. Entonces, digamos que esa es otra cosa que pasa mucho cuando ya uno se vuelve un poco como que quiere ayudar a la persona y que la persona le abre, porque esa es otra cosa, que la persona le abra las puertas de su psiquismo, que le pregunte a uno, o sea, porque uno no puede entrar al psiquismo de nadie sin permiso y básicamente yo me salí, pero básicamente me llegó el mensaje para ella. Entonces, digamos que eso también me parece muy lindo a nivel pues de cosas que han pasado a través de los sueños, porque son tantas las cosas que ha habido que pues no sé si tienen alguna pregunta. Clara Inés, yo sé que hay preguntas acá, pero muchos solamente hacemos una carita feliz. Yo veo a Oscar en una carita feliz. No veo a los Bueno, otros, pero con seguridad que sí. entonces voy a seguir. Yo quería, no sé si el tiempo nos dé, Sí, y yo sé que sí, porque el tiempo de Dios es perfecto. claro. Pronto nos haces una interpretación de sueños o cómo haces tú, por ejemplo, para acompañar el proceso del sueño. Yo tengo un montón de sueños que quiero contarte y de historias, y entonces yo creo que muchos también. Pero Perfecto. hacemos un ejercicio contigo Perfecto, listo. cuando tú quieras, Escucho. cuando tú lo consideres. Si quieres, cuéntanos Perfecto. uno tuyo y arrancamos por ahí. Ah, uno mío. Ah, bueno, yo estaba Sí, esperando de pronto a alguien más. no, arranquemos por ti, claro, arranquemos por uno para mostrar cómo se analizaría y entonces así las personas tienen al menos una herramienta para... Bueno, yo me voy a quedar con ese sueño que tuve hace 10 años, con este sueño de este avión que se cae justo en el cuarto donde yo duermo. La punta del avión entra por la ventana y todo se derrumba. O sea, no se derrumba, el avión entra y se queda ahí, se cae el avión. ¿Por qué quiero hablar de ese sueño? Porque ese sueño, de ahí en adelante en mi vida, hubo un cambio completo en toda mi vida. Ese es el sueño, sí. Yo Bueno, miraría pero primero los tránsitos, ¿Sí? Ah, porque bueno, este fue habría el que sueño ver para hasta mí. qué punto no está activa la casa 9, los aviones y Júpiter, porque también esa es otra capa que podría uno sacar del sueño, ¿no? Como qué es lo que está en tránsito y qué es lo que no está en el tránsito. No sé cómo lo ves tú, Clara. Eso fue en el 2012, ese sueño. Fue unos meses antes de entrar al SAT con Claudio Naranjo. En ese sueño, tuve esos dos sueños. El sueño que yo no iba al SAT y Claudio me dice, Sujei Saavedra, ve al SAT. Yo voy al SAT. Claudio Naranjo, después me sueño que el avión se cae. Eso fue, no, fue antes de ir al SAT, que el avión cae justo en mi cuarto. Bueno, yo voy al SAT. En ese SAT él daba la toma de Paloma, que es LSD.
meses antes ya había tomado yagé, entonces un mes antes tomé yagé, luego al mes tomé LSD, y después de eso mi vida cambió. Mi vida cambió, es un giro completo. Entonces, a mí ese sueño me ha marcado, o sea, no sé si estoy un poco traumatizada con el sueño, pero pues ese sueño ha sido contundente en mi cambio de vida, energético, espiritual, sexual, a todo nivel. Bueno, ¿cómo lo analizaría yo por decir algo? Primero que todo, te hago la pregunta a ti. La primera sensación, porque esto es lo que siempre le digo a la persona cuando se despierta, cuenta un sueño, la primera sensación que se te venga en este momento del avión, ¿cuál fue para ti? La primera sensación. Fue de asombro, fue como, wow, ¿qué pasó acá? ¿Cómo se cae este avión justo en mi casa? O sea, como muy sorprendido. Bueno, luego cuando yo escucho la sensación de la persona, le pregunto, dentro de ti, dentro de este sueño para ti, dime cuáles son las imágenes que quedaron marcadas, así sean en desorden, de ese sueño. Dame como una pintura de tus imágenes. Ok, la imagen del avión, el pico del avión, gigante. Primero que todo, ¿qué tipo de avión era? ¿Qué tipo de avión? Un avión comercial. Grandísimo, sí, sé que era un avión comercial de turismo, Sí. un avión comercial. Y la imagen de ver el pico del avión dentro de mi cuarto. O sea, entró fue por la ventana. Es que es curioso porque es tan gigante, pero entras por la ventana. Entonces, como que yo estaba dentro del cuarto y yo como que digo, ¿cómo esto? O sea, como este avión tan gigante, ¿cómo se estrella justo en mi ventana? ¿No? Yo después, Sí. claro, yo sentía que yo estaba dentro, pero luego hice como que algo de mí se hizo hacia atrás para poder ver todo el avión. Y ahora recuerdo que dentro del avión estaba mi hermana. Ah, ya. Entonces mi hermana, pero mi hermana está muy bien. O sea, el avión se estrella, pero ella está Tu hermana melliza. mi hermana melliza, ¿no? Y como que nos miramos, pero ella está bien. Bueno, ese es como el sueño, pero estuve con ese sueño casi mucho tiempo tratando de comprenderlo, ¿no? ¿Qué significaba? Bueno, cuando te llegó la comprensión, digamos, ¿qué parte de la vida real contundente pudiste equiparar o, digamos, asimilar a una de esas imágenes? Por ejemplo, el avión era mi cuerpo. Es como si mi estructura física, como si yo hubiese estado en un vuelo y ese vuelo en el que yo andaba en mi vida se hubiera caído. Y como si mi cuerpo, porque fue un cambio físico, o sea, fue muy fuerte, o sea, como que todo se derrumbaba en mi cuerpo, lo que las estructuras que yo tuviera se derrumbaron. O sea, todo Bueno, ¿qué papel? Porque esta es otra cosa, como allí aparece tu hermana, entonces hay que mirar también los personajes, acuérdate, personajes, animales o símbolos que aparezcan en el sueño. Allí tú a tu hermana, ¿qué significado le das? Mi hermana era como una persona, como en el sueño era como algún protector. Ya. O sea, me dio como, cuando ese avión cayó, yo sabía que ella estaba ahí, pero fue muy curioso saber que estaba bien. Entonces, Ya. no, sí, era más una figura protectora. Bueno, digamos que yo cómo lo analizaría. Está bien tu análisis porque es el tuyo. Es bueno, y esto se lo recomiendo yo a las personas, que uno tenga otra persona o otras personas con las cuales analizar el sueño, porque como todos contribuyen desde su visión a la globalidad, entonces digamos que yo casi siempre cuando son sueños muy contundentes, hay unos que uno cuenta, pero hay otros que no, pero por decir algo, uno los entiende mejor cuando los analiza con alguien que lo conoce a uno y que de repente eso. Yo diría, para mí, si yo llegas en este momento, me cuentas ese sueño, yo te digo que ventana, o sea, que es importante para mí ventana. O sea, ventana, ¿qué son? Son espacios que se abren para uno mirar otro panorama. Porque
pues de todas maneras tú tuviste las ayudas también de las hierbas mágicas, de la medicina sagrada, para también visionar de que ibas a abrir otras ventanas, o sea, no eran los ojos, no era otra cosa, eran otras ventanas. Bueno, entonces digamos que analizaría la ventana como, ya que tú contaste el detalle, porque hay detalles que son importantes saber qué pasó en ese cambio, porque eso hace parte también de completar el símbolo del sueño. De otro lado, analizo que como las mellizas vienen juntas, porque inclusive hasta en mi caso, mira que yo lo solucioné a mi edad y me quedé súper tranquila ya de que supe por qué lloraba cuando estaba chiquita. Tu hermana hace parte de tu configuración energética y ustedes lo que le pase a la una, a la otra, se lo comunica, o sea, son vasos comunicantes, porque energéticamente vinieron de esa manera. Entonces ella estaba allí básicamente porque hace parte de ti. Obviamente que sí, puede ser protectora, pues no sabemos, pero es parte simplemente de la otra parte tuya, ¿cierto? Bueno, esa otra parte. La otra parte que yo le pondría sería, porque yo digamos en los sueños no le meto, en el momento que una persona me cuenta el sueño, no le meto la astrología en ese preciso momento. O sea, cojo completamente como si fuera otro lenguaje y no le llegó una amiga, Claudia. Está bien, bienvenida. Bueno, no le cojo digamos, no le pongo como otros estudios, digámoslo así, sino que lo analizo más desde el psiquismo mío y el psiquismo de la persona, porque entonces si nosotras dos conectamos, si yo conecto con una persona que me está contando el sueño, lo mismo que cuando uno pregunta en astrología, a usted tal cosa, como para uno, pues porque uno tampoco es un brujo ahí con una bola de cristal, sino que uno está leyendo leyendo los planetas y leyendo lo que uno sabe de las técnicas. Entonces, a usted recibió un regalo tal cosa y la persona dice, uy, sí, y entonces cuenta, entonces uno tiene que ajustarlo a que la persona tenga una interrelación con uno de eso. Para ti, los aviones, ¿qué significan? Para ti, en tu vida. Para mí el avión, yo los últimos 10 años de mi vida he estado en un avión, viajando muchos talleres. Entonces, amo los aviones, amo andar en carro, amo todo lo que me permita volar más rápido y viajar. O sea. Mira, y antes de eso, ¿viajabas mucho en avión o no? No. Pues mira el símbolo tan impresionante que te llegó. O sea, te llegó como quien dice, no solamente que vas a volar, tu alma va a volar, porque pues realmente a nivel del alma, a nivel espiritual, en el plano de ese sueño es, tú volaste, o sea, saliste de la que eras y te transformaste, volaste como el águila, o sea, un avión es un águila, va por encima de los horizontes mirando todo bajo distintas maneras, o sea, bajo todos los conocimientos que ibas a adquirir a través de haber ido al taller de Claudio, a través de los viajes que hiciste, a través de todo lo que viajas, porque uno cuando viaja, por eso mi libro se llama Viaje en umbral de sueños, porque cuando uno sueña, viaja y es lo mismo que cualquier viaje. O sea, hay viajes cortos, hay viajes largos, pero para un viaje tiene que haber una preparación, tiene que ser que a uno le guste el lugar o que de repente lo manden obligado, porque entonces de repente es algo que a uno le toca hacer porque es parte del destino, o para ese viaje uno dice, uy, este viaje pues voy a encontrarme, digamos, como determinadas personas que me gustan, no me gustan. Entonces, todo lo que aparece en el sueño va a estar relacionado con ese avión. La otra parte fundamental fue que aterrizó en tu cuarto, se estrelló, no aterrizó, se estrelló. Y para mí es estrellada. Entonces, digamos que... En el cuarto, o sea, yo como que hacer este pabellón tan gigante dentro de mi cuarto.
Porque el hecho, pero mira que el hecho de estrellarse está relacionado también con las estrellas. O sea, Qué bonito. Y mira que estoy mirando que en la carta, pues que Claudio Naranjo nació un 24 de noviembre, es decir, era Sagitario. Entonces era un avión. Entonces, curioso que haya relacionado que ese sueño tenía que ver con Claudio Naranjo. Porque de es que alguna mire, manera, ¿no? Y el Claudio está Naranjo te relacionado con influyó él, en tu está cuarto, relacionado. ¿no? Y cambió tu visión. O sea, lo que antes veías ya no lo puedes ver porque él se metió por la ventana y cambió eso que te estaba mostrando. Completamente. Aquí hago una aclaración importante porque al haber sido él tu maestro y al él estar muerto, él está en un proceso con todos sus alumnos o con todas las personas que él tocó en su vida, porque eso es lo que hacen también las personas cuando recapitulan su vida en el otro plano al principio, van de atrás para adelante, pues digamos retroceden, y también es posible que más adelante tengas un sueño con él. O sea, porque si estamos hablando de él, si estudiaste con él y si él manejó también todos estos universos, porque cuando uno conecta, por ejemplo, yo estoy conectada con Mary Louise Bonfrance porque ella murió el 17 de febrero, el día que yo cumplo años, y yo cuando encontré la fecha de muerte de ella, yo dije, pues básicamente, porque ella murió hace muy poco, en 1900 y pico, y yo dije, pues voy a conectar con los hilos de conocimiento de ella, y yo también escribo cuentos, o sea, pero yo empecé a escribir cuentos sin saber de ella. Y cuando ahora encuentro eso, entonces uno también conecta con esos hilos del conocimiento de esas personas que están allí y que esos hilos están todos en el inconsciente. Entonces uno, la vida lo va guiando, pero uno también ya va encontrando como todas esas sincronicidades. Sí, yo creo que si yo no hubiera vivido lo que viví en el SAT y lo que sucedió, yo no me hubiese casado, no hubiera tenido 3 hijos, por ejemplo. O sea que en los últimos 10 años tú cambiaste tu vida a casarte, tener hijos, estar allí, viajar en aviones. Sí, o sea, 10 años de, porque yo no, yo ya no, o sea, yo iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo, que en verdad yo estaba muy bien. Bueno, pero eso quiere decir también, ya digamos como cerrando el sueño, como para decir, pues es que realmente es que la vida, ese sueño, mira que en esos pocos elementos te dio el resumen de tu vida, de decir, fue contundente, abrió una ventana, lo de las estrellas, fuera de eso también todos los seres somos estelares, o sea, tus hijos, tú viniste a darle luz a tus hijos que son también estrellas, entonces digamos que y que fue de manera contundente, o sea, no fue como se dice, pues porque en 10 años es muy rápido para que te haya pasado todo eso, o sea, que no iba a ser de una manera así suave, tranquila, irte para una playa y extenderte y que el avión aterrizara. Súbete, estamos esperando, no. O sea que cuando uno analiza un sueño desde esa visión, es como una visión un poco como al revés de la parte lógica y de la parte, yo diría que acá voy a poner lo del desarrollo de sentidos que tenemos que desarrollar como para que sepamos que los sentidos hay que digamos, esperen, Auro aquí. Tranquila. Y lo que dijiste, Sergio, de Sagitario, yo, el papá de mis hijos, yo me casé con un hombre Sagitario. Afuera de eso. Mira que es que también tiene varias capas, ¿no? Porque también hay otros personajes que se pueden estrellar por la ventana, ¿no? Ya, claro. Espérate, sentidos internos. Esta parte de sentidos internos, espérate que la voy a poner. Entonces, porque adicionalmente no,
para descifrar un sueño no vamos a usar los sentidos así como quien dice vista, tacto, pues los sentidos tradicionales. Es posible que ayuden, pero a mí me gusta, digamos, mostrar de que, espérense un minuto, aquí están viendo ya esta. Sí. Esperen, la pongo en modo de slide. Ay, es que no sé cómo quitar esto de aquí arriba. Espérense un minuto. Aquí cojo aquí. Entonces, share screen. Bueno, sí, ya. Ay, Dios. Espérense un minuto, que es que no sé cómo salir de aquí. ¿Y si le das la X? La X, sí, pero es que como tengo lo negrito, no, ya, ahora sí. Como tenía esto negrito, no, ya, ahora sí. Pensé que no podía mover ese, ahora ya sí. Bueno, sentidos internos. ¿Lo están viendo? Sí, perfecto. Entonces, sentido intuitivo. ¿Por qué sentido intuitivo? Porque no podemos salir aquí con que vamos a preguntarle a la persona, o sea, de que vamos a ver el avión en términos físicos, sino en términos intuitivos. Y miren que acá le sacamos en términos intuitivos todos los significados de que volar, un avión es para volar y para viajar, pero que estos viajes iban a ser un tipo de viajes diferentes, porque fueron viajes a través de la medicina sagrada, viajes a través de los conocimientos que adquiriste y viajes a través de las estrellas, quiere decir también a través de la astrología. Entonces es otro sentido el que estamos usando para describir de una manera diferente qué podemos mirar, como qué ponemos en el telón. Sentido perceptivo. No es lo mismo lo que yo percibo de tu avión a una persona que le tenga pánico a los aviones. ¿Me entiendes? O sea, no es lo mismo de una persona que no le gusta, por decir algo, volar, o que inclusive hasta le tiene miedo a volar. Entonces, la percepción de cada persona debe estar enfocada energéticamente en los símbolos, arquetipos y en el lenguaje de las imágenes del sueño propio o del que esté analizando. Sentido de quietud y paz. Obviamente que porque para pues uno hacer estos análisis tiene que estar completamente sin juicio, pues, o sea, estar completamente no identificado con nada. Mirar también, aquí se me fue, la comunicación corporal es otra parte importante. ¿Qué sucedía en el sueño, por ejemplo, dentro del lenguaje? Entonces, la comunicación corporal es de que tú viste a tu hermana en el avión, tú estabas allí, que de repente, ¿qué fue lo que contaste de tu posición corporal en tu cuarto? Estaba yo como, o sea, que este avión tan grande aquí dentro, ¿no? Como que yo me eché un poco hacia atrás. Te dio susto, te asustaste, sí, pues claro, te asustaste. Una gran sorpresa. O sea, claro, asombro. Entonces, digamos, sorpresa. La comunicación corporal es importante, la ubicación espacial, porque acá hablamos de las ventanas de tu cuarto, de que llegó a una esquina de tu cuarto, de que se estrelló. Bueno, agradecimiento y apreciación lo pongo yo porque pues de todas maneras es como básicamente mirar esos símbolos que están viniendo desde el inconsciente y de que nos están dando como nos están hablando, como quien dice, mire, como nuestro ser superior, porque de todas maneras a través de nuestro ser superior estamos encontrando otro tipo de lengua donde nos están revelando mensajes
y los cuales van cambiando en la medida que nosotros nos vamos sofisticando y vamos aprendiendo a subir en niveles. El sentido de la voz propia y la voz ajena. Entonces es simplemente cómo te ves tú dentro de esa imagen o cómo una persona ajena al sueño percibe ese sentido de toda la configuración que tú tienes en cada sueño, o cómo ya luego tú inclusive te van a llegar más, porque entonces ya cuando uno termina de hablar con alguien, a uno de repente se le disparan como otras cosas y uno dice, ¿yo por qué no había pensado en eso? Sí, total. Bueno, y revelaciones de cada sentido, o sea que cada uno de los sentidos internos le va a dar a uno como un regalo relacionado con lo mismo, porque eso ya va a quedar almacenado como en tu diccionario de sueños, ¿cierto? Porque más adelante puede que haya situaciones relacionadas en tus situaciones oníricas. Bueno, aquí lo otro que es fundamental cuando se analiza un sueño es la percepción del otro. O sea, escuchar las palabras que usa la persona, el pensamiento ajeno, el yo ajeno y la percepción corporal, porque pues obviamente no es lo mismo cuando yo escucho desde, digamos, como desde el libro informativo o el libro de vida de una persona, porque yo no sé cuáles son todos sus símbolos y cuáles son todo el lenguaje, como en el caso de para ti qué significaba un avión. Entonces es importante como un poquito escuchar desde la persona los significados para uno poder diferenciarlos de los propios. La percepción de la interioridad. Sentirse sincronizado, porque digamos como todo sucede también en un tiempo justo y en un momento perfecto, cómo también afecta emocionalmente, cómo está en ese momento el balance del dar y el recibir de la persona, qué sentimientos de carencia tiene la persona, por decir algo, si tú en ese momento sentías que no te sentías satisfecha con lo que estabas haciendo, que necesitabas un cambio grande, que así tuvieras miedo, te le ibas a medir a todo lo que se te había sido revelado, porque cuando a uno le muestran un sueño, por decir algo, en el sueño que a mí me mostraron que tenía que regresar, era toda una cosa que yo tenía que desbaratar en Colombia para volver otra vez a hablar con mi esposo, explicarle, bueno, digamos, eran muchas cosas porque era todo un movimiento de vida. Entonces uno, mirar sus sentimientos de carencia en ese momento, saber escuchar la voz interna es fundamental, hacer un balance entre su masculino y su femenino interior, porque pues obviamente el masculino le dirá desde la lógica, el femenino le dirá desde la intuición, pero uno no sabe el balance de esa persona en su masculino y femenino interior cómo está, porque puede que esa persona le haya tocado volverse muy, ustedes saben que ahora hay muchas situaciones donde a las mujeres nos ha tocado en momentos de que nos toca poner nuestro masculino, pues el masculino son tomar decisiones, actuar desde la razón, entonces que donde a uno le toca tomar decisiones de la razón no es lo mismo que tomar decisiones desde el femenino. Y mirar esas percepciones acertadas de la realidad, digamos que en la medida que uno trabaje su femenino, su voz interior y su ser superior, uno va a estar más sincronizado con ese rayo de luz que inmediatamente le dice y que uno lo siente en todo el cuerpo. Eso es lo que tienes que hacer y manos a la obra. Bueno, los sentidos de percepción externa, pues ya entonces también se analizan auditivo, táctil, olfactivo, pues cosas que pueden venir en el sueño, encuentros por afinidad o por contrario, satisfacción de cumplimiento de propósito, algo no encaja, ubicación espacial. La ubicación espacial también es muy importante para la simbología dentro de los sueños, porque como donde suceda ese sueño está hablando de algo, por ejemplo, qué elemento hay preponderante, agua, tierra, fuego, aire, o sea, en este caso yo diría que aire, tierra,
aire, tierra, porque pues de todas maneras estabas en tu cuarto y el avión también un poco un símbolo de los viajes, del aire. Entonces, pues básicamente, no sé si alguien tenga otro sueño como para tener pues como otro sueño y pues, ¿qué opinan?